Muchas gracias, señora presidenta. Agradezco además la deferencia de algunos señores senadores que integran la comisión de cedernos el lugar para poder hablar en este momento. Señora presidenta, es un lugar común decir que el proyecto de presupuesto es el más importante proyecto de ley del período, pero también es verdad, es un lugar común, pero es cierto. Efectivamente, en el presupuesto se expresa financieramente el programa de gobierno. Es donde se trazan los lineamientos fundamentales de la gestión del período, es donde se definen los principales objetivos de políticas, tanto en el plano económico como social, y especialmente es donde se determinan las principales prioridades para la asignación del gasto público. Justamente, en realidad, se refiere a la asignación del nuevo gasto público. En tal sentido, tiene razón la senadora Constanza Moreira cuando decía que esto es un proceso acumulativo, es como una especie de sucesión de capas geológicas, donde en todo caso este presupuesto es la tercera capa geológica que le pone el actual partido de gobierno a la acumulación de normativas, pero en realidad el proceso de discusión presupuestal asume como buenas las decisiones del pasado y, en definitiva, sin realizar una evaluación de su impacto, del cumplimiento de los objetivos propuestos, sin una debida valoración de resultados, se resuelve simplemente sobre lo que hay a agregar. No se analiza la calidad del gasto, no lo hace el Poder Ejecutivo, menos aún lo hace el Poder Legislativo, porque además, como se dice vulgarmente, el Poder Legislativo va a la guerra con un tenedor, carece de recursos humanos y materiales para, de alguna manera, compensar una brutal asimetría que existe entre los recursos técnicos, los recursos humanos, los recursos informáticos, la información en general que el Poder Ejecutivo tiene y lo que tiene el Poder Legislativo para poder ejercer ese rol de contrabalance y de contralor que debe ejercer sobre la Administración. Eso implica el Poder Ejecutivo, los entes autónomos, los servicios descentralizados, la gestión administrativa del Poder Judicial y los abusos en que muchas veces incurren las intendencias. Entonces, señora presidenta, este presupuesto es una nueva capa que se agrega a toda la acumulación anterior. Nosotros en el 2010 votamos el presupuesto nacional. Lo hicimos porque entendíamos en aquel entonces que las prioridades asignadas eran correctas, porque los recursos que se disponían para ellas eran adecuados y además porque era un presupuesto que tenía una previsión sobre el déficit fiscal que implicaba una disminución progresiva y que postulaba para el final del 2014 un déficit reducido al 0,8% del Producto Bruto Interno. Bueno, como se sabe, las prioridades siguen siendo asignaturas pendientes y la ejecución presupuestal determinó que el déficit fiscal al que arribó el Gobierno, a pesar de la enorme bonanza económica en que se vivió y la posibilidad de contar con enormes recursos, el déficit fiscal se multiplicó por 4,5 veces, terminando, como se sabe, en el 3,5% del Producto Bruto Interno. Entonces, como el que se quema con leche ve la vaca y llora, en esta oportunidad, por una serie de circunstancias que vamos a desarrollar, tal como hicimos en la Cámara de Representantes, el Partido Independiente no acompaña este proyecto de ley de presupuesto. Son varias las razones, vamos a buscar sintetizarlo en 4 asuntos. En primer lugar, porque como ya se ha dicho acá, este presupuesto carece de sustentabilidad financiera.
Tenemos una realidad económica del país que se ha dicho también en abundancia por parte de los oradores que me precedieron en la palabra, que ha cambiado. En el periodo 2010-2014, el escenario internacional auguraba un marco favorable para la economía uruguaya, fundado en los elevados precios de las commodities, en el alto nivel de liquidez, en las tasas de interés deprimidas, la fuerte depreciación del dólar y el crecimiento de las economías emergentes a tasas elevadas, mientras las economías desarrolladas crecían muy modestamente. La situación actual es bien distinta. Han caído los precios de las commodities, se ha desacelerado el crecimiento de China, hay una grave recesión y crisis política en Brasil y las economías desarrolladas han recuperado un ritmo de crecimiento que, aún moderado, es mayor y todo indica que pueda seguir mejorando. El escenario económico actual nos sugiere que ha llegado a su fin el desacople entre las economías emergentes y las desarrolladas, que caracterizó el periodo anterior y particularmente el caso de nuestra región. Las últimas proyecciones elaboradas por el Fondo Monetario Internacional en el mes de octubre prevén un crecimiento mundial inferior al proyectado en julio. El Producto Mundial crecería un 3.3 en 2015 y un 3.6 en 2016. Por su parte, China desacelera su crecimiento económico, como se ha dicho acá. El Fondo Monetario prevé un crecimiento del 6.8 para este año y 6.3 para el año próximo. Y es particularmente relevante la información que indica que ese país ha celebrado tratados de libre comercio con Nueva Zelanda y Australia, que son dos competidores directos nuestros, lo que les permitirá en un plazo bastante breve ingresar al mercado chino sin pagar aranceles, lo cual es un nuevo desafío que se agrega al panorama más complejo que nuestro país avisora ya hoy y en los próximos tiempos. Las proyecciones económicas regionales indican que Brasil tendrá caídas del producto en el entorno del 3% en el actual año y del 1% el año próximo. Argentina probablemente el año que viene tenga una caída del 0.7 y ni hablar de Venezuela, que tendrá una caída de 4 puntos del producto en 2015 y probablemente del 10% en 2016. En este contexto nos parece importante tener presente cuáles son los principales destinos de nuestras exportaciones y, como todos sabemos, China y Brasil son nuestros principales destinos de exportación. Lo dicho sobre China, pero también la situación con Brasil es particularmente adversa. Si tomamos como base el año 2010, como base 100 de la tasa del tipo de cambio real, y lo comparamos con la situación actual, hemos perdido un 35% de competitividad con nuestro vecino. También estamos observando un comportamiento de nuestra economía que refleja, como se sabe, un nivel de desaceleración creciente. Por otro lado, los gastos comprometidos que están implícitos en el proyecto de presupuesto implican la continuidad de unos 1.330 millones de dólares, a los que se agregan los 470 millones de dólares que este presupuesto incorpora como aumento del gasto. Y el objetivo fiscal que se plantea el proyecto de ley de presupuesto es simplemente y muy modestamente una reducción de un punto del déficit medido en términos de PBI actual, o sea, bajar del 3,5 al 2,5 al final del periodo, siendo que nosotros tenemos ese 3.5% de déficit en términos del 2014 y un resultado estructural que se acerca al 4.1%. Entonces, señora presidenta, lo que estamos analizando es cómo encarar ante esta circunstancia las proyecciones previstas, y el propio Gobierno
señala que a fin del año 2019 la deuda neta crecerá al 37,8% del PBI. El Gobierno estableció en su mensaje presupuestal para este año un crecimiento del 2,5%. Sin embargo, todos los datos más o menos relevantes indican que esa previsión es bastante mayor de la que va a ocurrir efectivamente. Señora Presidenta, habíamos pensado que en oportunidad de la posibilidad de un mensaje complementario, el Gobierno ajustara sus previsiones en relación a lo que todo indica que va a ocurrir. Y sin embargo, no ha sido así. A pesar de que la variación interanual real de la recaudación de la Dirección General Impositiva en el periodo enero-julio de 2014 a 2015 pasó de 7,9 al 1%. Como no, señora Presidenta, le concedo una interrupción. Puede interrumpir, senador Michelini.